pongo, me quiero matar, pero bueno. Vamos con opio. Bueno, opio, como les decía, que se cortó, nos vamos a otro lado, a otro continente. Tenemos la parte de, toda la parte asiática, ¿no es cierto? Es la parte que hace, que está involucrada, ¿no es cierto?, tanto en la parte de producción lícita como en la parte de producción ilícita. Entonces, acá lo que tenemos es la dormidera, es la planta. La planta es la dormidera. Yo en una época había puesto opio como título de esta presentación, y la verdad es que después lo cambié a dormidera porque el opio está prohibido, y se prestaba medio a confusión, ¿no es cierto? Porque opio, sí, está bien, pero el opio hoy está prohibido. Entonces la realidad es que el opio viene de la dormidera. Una pregunta que hago mucho es ¿qué es el opio?, ¿no? Y el opio es el látex exudado de las cápsulas aún verdes de la dormidera. Ese es el opio. Porque a veces lo relacionan con qué es la planta, y la realidad es que el opio es el látex que exuda de la planta. Entonces, bueno, acá tenemos la dormidera, que es la planta de la cual vamos a hablar ahora, y la dormidera lo que tiene es que es nativa de, como ya les dije, de la parte asiática, más que nada Turquía, India, China. Y lo que tenemos son amapolas. Estas amapolas, el opio está prohibido, ¿no es cierto? Lo que se utiliza es el fruto. Cuando se caen los pétalos, la parte de la cápsula es el fruto. Ese fruto es esa cápsula verde, y en su momento, cuando empezó el opio, esa cápsula verde, lo que se hacía en ese momento era, se hacían unos cortes en la cápsula, y lo que hacían era, el látex ese blanco que exuda de la cápsula, se juntaba, lo dejaban de un día al otro, o sea, hacían los cortes a la mañana. Miren, estas son las plantaciones. Con estos utensilios, ellos hacían estos cortes, que si alguno vio, hay una serie que se llama Crimen del Siglo, que está muy buena, creo que es por HBO. Yo lo dije, creo, el martes, a los chicos del martes. Está buena la serie, la pueden ver. Si la ven a la serie, en una de las partes está la recolección del opio, y lo muestran, ¿no es cierto?, cómo exuda y cómo se ve en la planta, que es en realidad, primero está, a ver si tengo alguna que está blanco. No, no tengo ninguna. Acá, más o menos. O sea, lo que hacen es, hacen esos como pinchacitos, y lo que logran es con eso, es que el látex exude hacia afuera, y lo dejan. En general lo hacen a la mañana, a las 9 de la mañana, porque en ese momento hay mayor cantidad de alcaloides. Lo pasan a las 9 de la mañana, hacen los cortes, y al otro día van y lo recolectan. Al otro día ya está como caramelizado, se oxida un poco, y lo recolectan, ¿no es cierto? Y lo juntan, lo hacen maleable en panes, y son los panes de opio. Hoy en día el opio está prohibido por la Convención del 61 también. Lo que no está prohibido son los alcaloides que se obtienen a partir del opio, o de la paja, o de la dormidera. Ahora vamos a ver. Entonces, esto es el opio. El opio en su momento, ¿no es cierto?, por supuesto que es ilícito. Tenemos toda esta parte, que es lo que es el triángulo dorado y la media luna dorada, que es Afganistán, Pakistán, ¿no es cierto?, Vietnam, Laos, toda esa zona. O sea, Pakistán, Afganistán son los centros de cultivo ilícito de la dormidera y la producción de opio, y también en lo que es el dorado.
tenemos también en México y Colombia, lo que les dije, es que también se está haciendo en México la parte de producción de opioides, porque Estados Unidos es uno de los primeros consumidores, Europa también. Pero bueno, hay también producción. Lo que pasa es que no los ayuda el clima, que es más de la parte oriental. El opio, a diferencia de lo que veíamos de cocaína, es un depresor, con lo cual las personas en general lo que hacen es fuman en los fumaderos de opio, y que se recuestan y se adormecen. Nada que ver una forma de consumo que de la otra, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, esta es una bolsa llena de opio. Acá les voy a pasar este video, a ver. Mazar-i-Sharif, en el norte de Afganistán, es una de las regiones más aisladas del país. Aquí las condiciones de vida son extremas y familias enteras recurren al opio para sobrellevar las dificultades. Afganistán produce cerca del 90% del opio del mundo y casi 1 millón de afganos, de una población total de 30 millones, son adictos. Sin embargo, aquí este problema recibe muy poca atención. Estas mujeres trabajan fabricando alfombras, 3 veces al día, hacen una pausa para fumar droga. La mayoría de la gente en esta zona fuma opio, incluidos los niños, a quienes se les empieza a suministrar desde que son bebés para mantenerlos tranquilos y para tratarlos cuando están enfermos. Algunos drogadictos son tratados en esta clínica. En esta habitación se encuentra una abuela, su hija y sus nietas, 3 generaciones adictas al opio. También este bebé de 2 meses. Cuando mi hijo nació tenía dolor de oídos. Como no pudimos conseguir un médico, le di opio para que no le doliera. Al nacer mi hija tenía dolores de estómago y la única medicina que tenía era opio. Que están esperando para entrar. Por eso los dos son adictos. La clínica es su única esperanza, pero solo hay 20 camas para más de 100.000 adictos en la región. Muchos drogadictos afganos están pasando del opio a la heroína y su número se ha doblado en los últimos años. El comercio de las drogas que consumen financia a la insurgencia, a la corrupción y al crimen organizado. Poco a poco, este problema oculto está haciendo mella en la población de un país castigado. Bueno, Ay, es terrible, profe. sí, es terrible, porque estamos hablando de países que ya de por sí son muy pobres, y estamos hablando de una droga muy poderosa, que tiene un efecto, primero que tiene un efecto de que calma, no cura, calma cualquier dolor, con lo cual por eso ellos lo usan, ¿no es cierto?, para cualquier cosa, pero después estamos hablando de una droga que produce una adicción. Entonces es lo que decían, se forman generaciones de adictos, donde como no tienen acceso al sistema de salud, para sus hijos lo que hacen es, los hacen fumar opio. Si aparte ellos están haciendo el cultivo ilícito, es como que lo tienen a la mano. Entonces es terrible. Y la verdad es que ahí se ve el efecto, fíjense que es completamente diferente. Las personas adictas a los opioides tienen las pupilas chiquitas, mióticas. Eso quiere decir que las pupilas las tienen contraídas, a diferencia de lo que habíamos visto en los estimulantes. Entonces acá no solamente eso, sino que tenemos todo un problema, ¿no es cierto?, de lo que está asociado a la forma de consumo, ¿no? Porque acá tenemos que se inyecta la mayoría de las veces, todo lo que son opioides se inyectan. Esto es fumado de opio, pero después cuando entramos a partir del opio, ¿cuáles son las, que eso lo pregunto también muchas veces, que es, a partir de la dormidera, ¿cuáles son las sustancias de las cuales se puede hacer uso indebido? Bueno,
Está el opio, por empezar, porque el opio circula lamentablemente porque está en el narcotráfico. Tenemos la morfina, la codeína, que son farmacéuticamente aceptadas, sí. ¿Están comercializadas? Sí. ¿Hay uso indebido de eso? Sí, también. Y después todos los derivados, heroína, que es de uso ilícito, y después todos, fentanilo, oxicodona, ¿no es cierto? Todos los derivados, metadona, todos los derivados sintéticos y semisintéticos son de abuso. Entonces es como que hay una catarata impresionante de sustancias que se pueden hacer mal uso o uso indebido y que derivan, ¿no es cierto?, o están dentro de esta cascada de opioides. Bueno, para poder hacer la erradicación de los cultivos, se hace la erradicación de los cultivos verdes, como ven ahí en la foto. Se entran en las hectáreas y se erradican todos los cultivos, que es el primer paso en lo que es la lucha contra el narcotráfico. Ahora, la Convención del 91, la Convención Única, lo que hizo fue, del 61, perdón, lo que hizo fue prohibir, ¿no es cierto?, la producción de opio, con lo cual la industria farmacéutica se quedaba sin la producción de morfina, codeína, que se utiliza en la industria farmacéutica, y tiene un uso médico, terapéutico. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Como el opio tiene cantidades muy grandes de alcaloides, lo que se hizo fue trabajar con la paja de adormidera. ¿La paja de adormidera qué tiene? Es la cápsula seca. La cápsula seca pasa de un 4% que puede tener el opio a un 0,2%, 0,3%, 0,1% de alcaloides. Con lo cual, necesitan volúmenes muy grandes para obtener la misma cantidad de alcaloides, con lo cual al narcotráfico no le importa y no le interesa. En realidad, las hectáreas las debería controlar la OMS en base al stock que tienen los países de consumo, ¿no es cierto?, anual y proyección para el año siguiente de lo que necesitan de opioides. La realidad es que hay ciertos países que se exceden, ¿no es cierto?, porque el consumo es desmedido. Entonces, bueno, teóricamente es la OMS la que regula y hay ciertos países en los cuales se permite el cultivo y por algunas empresas, ¿no? Bueno, España, Austria y Turquía son los países en los cuales en general se permite ciertas hectáreas para el cultivo y la obtención de morfina a partir de la paja de adormidera. Este cuadro está en el apunte, y es un cuadro que les pido que lo sepan, porque en realidad es lo que pregunto muchas veces, que es cuál es la forma de cultivo de obtención lícita y cuál es la forma de obtención ilícita. La lícita tiene que ver con la paja de adormidera y la ilícita tiene que ver con la de las cápsulas verdes. Y, a ver, acá... Esta es la recolección lícita, pero no vamos a llegar a ver los videos. Acá lo que sí me importa, que esto es lo que les pregunto mucho, es cuál es los alcaloides que tiene el opio. Perdón, la adormidera. La morfina, la codeína, la papaverina y la noscapina. Acá hay algo que también pregunto mucho, que es ¿cuáles son opiáceos y cuáles son opioides? Opiáceos son todas aquellas sustancias que se obtienen a partir de la dormidera, o del opio, ¿no es cierto?, en su momento. Es decir, la morfina, la codeína, la papaverina y la noscapina son opiáceos, los cuatro, porque los cuatro provienen de la dormidera. Ahora, ¿cuáles son opioides? ¿Y cuál es la definición de opioides? Opioides es toda sustancia que tenga una acción análoga a la morfina, sea de origen exógeno o de origen endógeno. Es decir, la morfina es un opioide, la codeína es un opioide, porque tiene un efecto análogo a la morfina, pero la papaverina y la noscapina no lo son, porque no tienen un efecto parecido o análogo a la morfina. La heroína sí es un opioide, la oxicodona, el fentanilo sí son opioides, la metadona sí es un opioide.
todos los que tengan una acción sobre los transmisores que ahora vamos a ver que tienen que ver con la morfina, son opioides. Las endorfinas, que ustedes las deben haber, por lo menos las deben haber escuchado nombrar, las endorfinas son neurotransmisores que generamos nosotros. Los generamos en situaciones de placer. Y los generamos naturalmente, el cuerpo los genera para mantener un estado basal de contención al estrés, por decirlo de alguna manera. Uno tiene un nivel basal de endorfinas que anda circulando por el cuerpo que lo protege de situaciones de estrés. Cuando el estrés se dispara por cualquier cosa, sea por un corte, un traumatismo, algo, una situación, en general el cuerpo genera un poquito más de endorfinas para que la persona esté adaptada a ese momento de estrés. Pero hay situaciones en las cuales las endorfinas también se producen. Por ejemplo, vieron que dicen si salen a correr o hacen actividad física o están al aire libre, genera endorfinas. Esas situaciones generan endorfinas, que son situaciones placenteras. Igual que la dopamina, ¿no? Parecido a la dopamina, pero actúa por otros receptores. Entonces, las endorfinas son opioides endógenos, o sea, son sustancias que fabrica nuestro cuerpo y son opioides también, pero son endógenos porque nosotros mismos los producimos. ¿Está? Ahora, estas son las acciones farmacológicas de la morfina, que es importante que las sepan, las dos primeras que son las que yo marqué. Hipnoanalgésico y antitusivo de acción central. ¿Qué quiere decir que sea hipnoanalgésico? Quiere decir que produce una analgesia con somnolencia, ¿no? Es una como que hace un poco las dos cosas, ¿eh? Actúa aumentando el umbral del dolor y al mismo tiempo produce como una sensación de adormecimiento y demás. Son las drogas más potentes que existen para el dolor, pero así como son las más potentes que existen para el dolor, son las que traen aparejados más problemas de dependencia y de adicción y de muerte por sobredosis. Con lo cual, ¿no es cierto?, es un balance muy finito, ¿no? Porque si nos vamos a los AINES son buenos para el dolor, no tanto como obviamente no tanto como un opioide, pero tienen problemas a nivel hepático, renal, digestivo y demás. Con lo cual los AINES no se pueden tomar más de 10 días seguidos porque produce problemas a otro nivel. Con lo cual, el tratamiento del dolor es todo un tema porque no existe nada que sea totalmente seguro para el dolor. Bueno, acá hablamos de que no tiene un efecto importante sobre el aparato cardiovascular, en el sentido que no produce taquicardia, pero sí produce bradicardia y puede producir paro respiratorio, que no es menor. Produce miosis, ¿no es cierto?, que es esta contracción de la pupila por la parte del parasimpático, y esto también produce descarga de histamina, con lo cual produce episodios alérgicos, ¿no?, de urticaria, les pica la piel. Y hay otra cosa que produce, que es una disminución de todo lo que es el peristaltismo a nivel de intestino, con lo cual produce constipación, que esa constipación está asociada a la ingesta de opioides. Puede producir náuseas y vómitos y demás. Bueno, en cuanto a, ¿creen que vamos a la parte de, ¿me alcanza? Sí, les voy a pasar este video. Prescription painkillers work really well. In fact, drugs like oxycodone and hydrocodone are actually the best when it comes to medications for pain. But here's the problem. They make people feel great, so naturally they want more. And also, they don't just block pain signals. They impact other parts of your body too. The best pain-killing drugs are called opioids. Kind of a funny sounding word, but they come from the opium in plants. Morphine and codeine, for example, are naturally occurring opiates, but there are synthetics as well.
Opium comes from poppies. Think of the Wizard of Oz. Do you remember that scene where they have to run through a field of bright red poppies to get to Emerald City? But Toto passes out and Dorothy's all like, I'm sleepy. All these opioids work directly on neurons in your brain. They latch onto what are called opioid receptors. Makes sense. And there are 4 types: the mu, kappa, delta, and the OFQ/N receptor. The mu receptor is the one that most opioid prescription painkillers work on. It's that mu receptor activation that blocks the perception of pain and also causes the feelings of euphoria. Honestly, the mechanism of action isn't fully understood, but when it comes to pain, it's believed that opioids bind to the receptor and block an enzyme called adenylyl cyclase that makes the neuron less likely to fire and also affects the release of neurotransmitters like dopamine and GABA, which impact how you perceive pain. But here's the catch. The mu receptors aren't just in the brain. These opioid receptors are also on nerves throughout the central and peripheral nervous system. And that's why these opioid drugs cause a range of effects. Things like nausea, dry mouth, pinpoint pupils, itching, even cough suppression. That's why there's codeine in really strong cough syrup. Because these painkillers, they don't just kill pain, they activate receptors everywhere. For example, the mu receptors are also on nerves in the digestive tract. Opioids slow things down, but when it comes to the digestive tract, you want to keep things moving. Opioids cause opioid-induced constipation, or OIC, and it's a huge problem. In fact, after surgery, doctors usually prescribe painkillers and stool softeners at the same time because you're going to need them. But you don't want to take these painkillers for too long, not just because of constipation, but because opioids may literally change the brain itself. Using opioids for a long period of time causes neuroplastic changes, or changes in the brain connections and pathways in animals. And a couple of small studies in humans found that taking morphine every day for a month reduces the amount of gray matter in multiple parts of the brain. Gray matter contains the main bodies of the neurons. And physically changing the brain is one thing, but these painkillers can also affect brain behavior. Another example, normally your body makes its own pain-killing compounds to soothe itself. You might know them as endorphins. Well, endorphins bind to those same opioid receptors. Over time, prescription painkillers may stop the body from making endorphins because they keep these opioid receptors constantly activated. So the body downregulates the production of its own endorphins, and you may end up needing opioid drugs just to be, well, normal. And these are just a few examples of the ways that opioids affect not just the brain, but also the body. These painkillers are pretty fascinating drugs that really work when it comes to pain. But now scientists are trying to create more targeted drugs that don't hit receptors all over the body, that don't have all the side effects, and that don't cause addiction. We're not quite there yet, but wouldn't that be great? Bueno, acá habla un poco, se adelanta un poco a lo que yo les iba a decir, que es que la dependencia que producen los opioides es una dependencia física, que es lo que habla ella. Estas endorfinas, que normalmente el cuerpo las produce para estar en un estado basal, como les dije yo, cuando viene la ingesta de afuera de opioides, sea cual sea, morfina, codeína, el que sea, heroína si es de abuso, o puede ser morfina también, lo que hace el cuerpo es, esos receptores son bloqueados o se unen a esos receptores la morfina, la codeína, el que entre. ¿Qué pasa? Por eso los opioides producen tolerancia y no hay una dosis. Por eso es un tema en esto de en Estados Unidos, que hay esta crisis de los opioides, tienen dosis, o sea, tienen de 10 miligramos, después tienen de 20, después tienen de 40, después tienen de 60, después tienen de 80 miligramos, después tienen de 160 miligramos, porque la realidad es que no hay una dosis, o sea, porque el cuerpo se acostumbra, hay una tolerancia, y entonces hay que dar más cantidad. Y a medida que se va dando más cantidad, los receptores normales que están en el cuerpo son bloqueados por opioides que vienen de manera externa. Y como el cuerpo también es la ley del menor esfuerzo, el cuerpo empieza a disminuir la producción de sus propias endorfinas. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo no produce las endorfinas, entonces hay una doble tolerancia, o sea, hay una tolerancia por el mismo efecto que tienen las drogas, y después porque se van desbloqueando receptores
que normalmente tenían endorfinas y tienen que ser bloqueados por más dosis de morfina externa o opioide externo. Entonces llega un punto en que la producción natural de endorfinas está bloqueada, el sistema de feedback está anulado porque todo viene de afuera, y la persona se convierte en adicto. Es decir, necesita el consumo no solamente para el dolor, sino para estar, como ella dijo, en un estado normal, basal, para que pueda estar adaptado a cualquier situación de estrés que se le presente, que no lo tiene porque está totalmente anulado su sistema de producción de endorfinas. Entonces, ¿por qué decimos que los opioides tienen una dependencia física tan fuerte? Es porque si a una persona adicta a opioides se le retira abruptamente la ingesta de afuera de los opioides, entra en un estado de síndrome de abstinencia que puede provocar la muerte. Porque la persona no está preparada absolutamente para nada, porque esa producción de endorfinas se tiene que regenerar con el tiempo. Es reversible, sí. Por eso las personas adictas necesitan ser internadas y necesitan un tratamiento de desintoxicación de entre 10 y 15 días, donde el médico, ¿qué es lo que hace? Va administrando la dosis y se la va bajando de a poco para que el cuerpo vuelva a retomar su producción de endorfinas. O sea que es un tema muy, muy delicado, la adicción a los opioides. Bueno, sin entrar en que por supuesto que Bayer sacó la heroína como al principio tuvo un uso farmacéutico, la heroína, porque claro, la heroína es el diacetilderivado de la morfina. Al ser diacetilderivado lo que tiene es que pasa más rápido barrera hematoencefálica, tiene un efecto más rápido, después, a ver, se metaboliza a morfina, pero llega más rápido, con lo cual tiene un efecto más rápido, pero también la dependencia era más rápida, así que lo sacaron de mercado, obviamente. Bueno, esto es algo que yo también muchas veces lo pregunto, que son las complicaciones médicas que están asociadas al uso indebido. Y esto tiene que ver con el uso de jeringas, porque es endovenoso. Lo deben haber visto por ahí en películas donde se inyectan y a veces se quedan dormidos con la jeringa puesta en la vena, porque es como que se desvanecen y después se despiertan, y lo ideal sería que no vomiten, porque si vomitan mientras están dormidos e ingieren su propio vómito, se mueren ahí, porque produce náuseas y produce vómitos, o producen los opioides. Entonces, es todo un tema, ¿no es cierto? Ese también, aparte de los problemas que produce la ingesta de opioides en general. Ahora, las complicaciones tienen que ver, por supuesto, con todas las enfermedades de transmisión por vía sanguínea, pero también tiene toda la parte de la parte bacteriana, ¿no es cierto?, de infecciones que se les puede producir. Muchas veces ellos la heroína o la morfina, cuando la ponen en los... a ver si está la foto. Espérenme. Creo que lo deben haber visto. Creo que la foto la tengo yo acá. Ah, no, ven, este era no la tengo la foto porque está en la otra computadora. Pero bueno, lo que tienen es que ellos lo ponen en una cuchara, en esa cuchara lo que hacen es, lo diluyen y lo filtran con un algodoncito. Entonces claramente a veces si se les va algo, un poquito de sustancia o algo, se les pueden producir abscesos y demás. O sea que todo esto está en el apunte, y esto muchas veces lo pregunto, que son las complicaciones asociadas a su uso indebido. Como muchas veces tienen problemas en las venas y no las encuentran y demás, lo que hicieron fue empezar a hacer lo que se llama Chasing the Dragon, que es quemar la heroína, que se puede quemar. Está en forma de base, la queman y lo que hacen es aspiran el humo.
y por supuesto tiene el efecto, pero es más neurotóxico todavía. O sea, genera algunos compuestos que son sumamente tóxicos a nivel cerebral, que no lo tiene los opioides a nivel endovenoso. Y por otro lado está la metadona, que es el proceso por el cual es el opioide que se da para el proceso de desintoxicación, que es más adictivo todavía que la heroína y que la morfina, con lo cual, ¿no es cierto?, ahí tenemos otro tema, ¿no? Porque ellos a veces entran en una etapa de internación y después andan en una etapa ambulatoria, donde muchas veces después consumen la metadona, porque es un circuito muy difícil de salir, ¿no? Hay muchísimas recaídas con la parte de opioides. Bueno, chicos, ¿alguna duda de esto? No, profe, todo bien. No, profe, todo tranquilo. Bueno, bárbaro. Entonces, cierro abro otro y hacemos cannabis, que es re cortito, y terminamos, ¿ok? Ok, Perfecto. profe. Bárbaro. Listo.